Karl Marx, un nombre que para algunos evoca a liberación y para otros tiranía. Pero ¿quién fue realmente este hombre cuyas ideas literalmente sacudieron los cimientos del mundo moderno? Hablamos, sin duda alguna, de uno de los pensadores más influyentes de la historia, y sus teorías cambiaron por completo las reglas del juego en la política y la economía. A ver, su impacto fue tremendo. Para bien o para mal, sus análisis no son solo cosa de libros de historia, siguen estando súper presentes en los debates actuales sobre desigualdad, sobre el futuro del trabajo, sobre el poder. Por eso, lo que vamos a hacer aquí es desgranar los pilares de su pensamiento, para entenderlo desde la raíz. Para que se entienda bien todo, vamos a seguir el mismo camino que él trazó. Primero, veremos cómo entendía él el motor que mueve la historia. Después, nos meteremos de lleno en su crítica feroz al capitalismo. Luego, exploraremos la solución que él proponía. Y ya para rematar, analizaremos su legado, que es de todo menos simple. Pues vamos al lío. Vale, para empezar a entender a Marx, la primera pieza clave es cómo veía él la historia. Y aquí hay que olvidarse de grandes héroes, de ideas divinas o del destino. Para él, el motor del cambio era algo mucho más tangible, mucho más material. Y aquí llega el concepto clave, el materialismo histórico. Lo que Marx venía a decir es que la base económica de una sociedad, la infraestructura, lo determina todo lo demás. O sea, la cultura, las leyes, la política, todo eso es la superestructura, algo que se construye encima de unos cimientos puramente económicos. Claro, y esa base económica no es algo abstracto, ¿eh? Se apoya, por así decirlo, en tres patas. Por un lado, las condiciones que nos da la naturaleza, los recursos, el clima. Luego, las fuerzas que usamos para transformar todo eso, nuestra tecnología, las herramientas, las máquinas y, quizás lo más importante, las relaciones que creamos para producir, cómo se organiza el trabajo, quién manda y quién obedece. Y aquí es donde Marx, le da una vuelta de tuerca total a la filosofía de su maestro, Hegel. Mientras Hegel creía que la historia avanzaba por un choque de ideas, Marx baja eso a la tierra y dice, no, el conflicto real, el que mueve el mundo, es el conflicto por los recursos materiales y económicos, es decir, la lucha de clases. Y claro, esa lucha de clases tenía un escenario protagonista en la época de Marx, el capitalismo. Y es aquí donde su análisis se pone, digamos, más afilado, más potente y sí, más famoso. A ver, según Marx, la pregunta del millón es ¿de dónde sale el beneficio del capitalista? Y su respuesta es tajante, de la plusvalía. Dicho de forma sencilla, es el valor que un trabajador produce por encima del coste de su propio sueldo. Ese extra, ese pellizco, no se lo queda al trabajador, sino el dueño. Y para Marx, ojo, ahí está el meollo de la explotación. Y es que hay que ponerse en situación, ¿eh? Marx no estaba teorizando desde una torre de marfil. Estaba viendo con sus propios ojos la crudeza, la brutalidad de la revolución industrial. Jornadas inhumanas, miseria por todas partes, niños en las fábricas. Esa realidad tan dura no es un simple decorado, no, es el motor de todo su pensamiento. Toda esta explotación, según Marx, acaba provocando en el trabajador algo que él llamó alienación. Es como una desconexión total. Estás alienado del producto que fabricas porque no es tuyo, del proceso de trabajo porque no lo controlas, de ti mismo, de tu propia esencia creativa, y al final hasta de tus compañeros, porque el sistema te obliga a competir con ellos en lugar de a colaborar. Pero ojo, que para Marx esto no era una novedad del siglo XIX, era básicamente la misma película repitiéndose a lo largo de la historia pero con distintos actores. En la antigüedad eran los hombres libres contra los esclavos, en la Edad Media los señores feudales contra los siervos, y en su tiempo la burguesía, los dueños de los medios de producción, contra el proletariado, los trabajadores. Y aquí llega una de las ideas más potentes de Marx, una especie de paradoja. Él estaba convencido de que el propio capitalismo llevaba dentro el germen de su fin. La competencia obliga a las empresas a modernizarse, a automatizar, a ser más eficientes. La consecuencia directa, pues que cada vez se necesitan menos trabajadores. Y esto, según Marx, crea un polvorín social, que, tarde o temprano, prenderá la mecha de la revolución. Vale, entonces, si el capitalismo estaba, según él, condenado a derrumbarse por sus propios fallos, ¿qué venía después? Pues Marx tenía una respuesta muy clara en mente. Es que para Marx, y esto es muy importante, el comunismo no era un ideal, no era un sueño utópico, era, en su mente, una certeza científica. El siguiente paso lógico e inevitable de la evolución histórica. No era una cuestión de si iba a ocurrir, sino de cuándo. Y este camino, él lo veía en tres grandes fases. Primero, la revolución del proletariado, la toma del poder por la fuerza. Después, una fase de transición,
la famosa dictadura del proletariado, donde la clase obrera usaría el Estado para desmontar el sistema capitalista. Y finalmente se llegaría a la meta, la sociedad comunista. Y en esa fase final, en esa sociedad comunista ya sin clases ni Estado, la regla del juego cambiaría por completo. Se regiría por este principio tan famoso. La idea, en el fondo, era que cada persona aportara a la sociedad según sus capacidades y recibiera de ella simplemente según sus necesidades, acabando así con la explotación. Claro, Marx muere, pero sus ideas saltan de los libros a la realidad de una forma explosiva. Y lo hacen de maneras que probablemente ni él mismo se habría imaginado. Y aquí de verdad hay que hacer una distinción súper importante. Una cosa es lo que escribió y pensó Karl Marx, y otra cosa muy distinta son los marxismos. Todas esas corrientes políticas que vinieron después, como el marxismo-leninismo, y que se inspiraron en él. De hecho, se cuenta que el propio Marx llegó a decir: «Desde luego yo no soy marxista». Como es lógico, su pensamiento ha recibido críticas. Y muy serias. Por un lado, muchos señalan que subestimó por completo la increíble capacidad del capitalismo para reinventarse, para reformarse y evitar ese colapso final que él daba por hecho. Y por otro, y esta es quizá la crítica más dura, está el hecho de que sus ideas sirvieron como justificación ideológica para algunos de los regímenes más totalitarios del siglo XX. Y sin embargo, aquí estamos, más de un siglo después. En un mundo donde la desigualdad económica no para de crecer y la automatización amenaza millones de empleos, las preguntas que Marx puso sobre la mesa, sobre el poder, la explotación y el futuro del trabajo, siguen totalmente vigentes. Y quizá ahí está la clave. A lo mejor su gran legado no está en sus respuestas, sino en que sus preguntas hoy nos siguen interpelando directamente.